bueno, según lo que la historia nos cuenta, si tuviéramos que hacer un ranking de los peores gobernantes de la historia, sin duda Calígula figuraría en las primeras posiciones. Los historiadores de la antigua Roma son unánimes en reconocer en él todo tipo de crueldad, megalomanía e inmoralidad. Para decirlo como Suetonio, Calígula es la imagen de un verdadero monstruo. Suetonio, en efecto, después de haber contado una primera parte del Principado, en el que, según él, Calígula obtiene el poder imperial y concede los votos del pueblo, o sea, tiene los votos del pueblo, un príncipe muy deseado por la mayoría de las provincias y de los soldados, cambia de ruta, digamos, y dice: hasta ahora he hablado más o menos del príncipe y me queda ahora hablar del monstruo. Bueno, por supuesto, como sabemos, la imparcialidad, sobre todo de sus contemporáneos o de los historiadores romanos, es un don que, digamos, han sacrificado por la razón política. Y de los hilos senatoriales como Suetonio, Tácito y Casio Dione, solo se puede esperar un muy mal juicio del emperador, que por ejemplo propuso la candidatura al consulado de su caballo Incitatus, que fue un acto de provocación, un acto de humillación que la clase senatorial se vio obligada a sufrir durante los 4 años del reinado de Calígula, y que condicionó el juicio del emperador. Por supuesto, lo del caballo no fue una locura, sino que fue algo premeditado y un mensaje muy directo. Y bueno, es lo que logró después como reacción, ¿no? Parece imposible, digamos, salvar algo de su obra, tanto por la brevedad del reinado como por la inestabilidad mental que nos plantean del personaje. Entonces es legítimo también al menos preguntarnos si ciertos comportamientos estuvieron motivados por algo de carácter político e ideológico, y que quizás no tuvieran que ver exactamente con alguna patología, que si bien es cierto que algo tenía, ¿no? Pero no todo lo que hacía era porque estaba loco. En definitiva, digamos, ¿por qué no podría ser válido para él lo que sucede con el otro loco, entre comillas, de la historia de Roma, como es Nerón? Como ya vimos en otro video, si bien era un excéntrico y tenía algunos delirios de músico, de atleta y bueno, y demás, no es lo que nos pintaron. Además de tener en cuenta el contexto, no es exactamente el monstruo que nos pintaron, sino que había un motivo para pintarlo de esta forma. Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo de Calígula? Entonces, para eso hay que, bueno, analizar un poquito, ¿no? Para entender mejor la figura de Calígula. Y bueno, así como Nerón, ver cuáles fueron sus méritos y cuáles sus desméritos, digamos. Entonces, bueno, lo más objetivo es buscar otras fuentes. Ya sabemos que las de Suetonio, las de Tácito, están totalmente, digamos, siguen una línea de un senado que se vio humillado por este personaje. Y entonces, bueno, y conocerlo desde el principio, ¿no? Y conocer también dónde vivió, cómo fueron sus circunstancias. Y bueno, el verdadero nombre de Calígula era Gaius Julius Caesar Germanicus, y entre los 2 años y los 5 vivió en el campamento militar de Ara Ubiorum en Alemania, la actual Colonia. Él vivía ahí porque su padre Germánico estaba apostado en ese lugar, era hermano del emperador en ese momento. Los legionarios veían a este niño corriendo por el castrum
con los típicos zapatos militares, utilizaba zapatos militares, que se llamaba Calique. Entonces le dieron el nombre cariñoso, el apodo de Calígula. De modo que el futuro emperador pasó algunos años de su infancia lejos de Roma, en el Limes, en la frontera norte del imperio. Su padre, Germánico, estaba comprometido en campañas contra la tribu de los alemanes y era nada menos que un verdadero héroe de guerra, amado por el ejército y por todo el pueblo. Vengó la masacre de Teutoburgo y recuperó las insignias de las legiones perdidas. Su madre era Agripina, la madre de Calígula era Agripina, la nieta de Augusto, el emperador Augusto. Agripina era el ideal vivo de una matrona romana, con antepasados ilustres y nobles. Además, una madre prolífica, tuvo 9 hijos, de los cuales 3 murieron siendo bebés. Era una esposa fiel y solidaria hasta el punto de seguir a su marido al frente, compartiendo con sus hijos las dificultades de la vida militar. Eso era a los ojos de todos la imagen de una familia ideal y nada parecía poder afectar la serenidad de Calígula. Sin embargo, los complots y los juegos de poder pronto socavaron la armonía dentro de la familia imperial al generar odio y violencia. El primero en pagar fue su propio padre, Germánico, en el año 19, porque su popularidad comenzaba a dar demasiados pensamientos o demasiados problemas al emperador Tiberio y lo más probable es que haya sido envenenado durante una expedición a Siria cuando Calígula tenía 7 años de edad. 10 años después de esto le tocó el turno a la madre y a su hermano Nerón César. Primero que los exiliaron a instancias del prefecto del pretorio de Tiberio, Seiano, y luego se suicidó la madre. En el 33 finalmente murió también su hermano Druso César, arrestado y luego abandonado para morir de hambre en los sótanos del Palacio Imperial. Bueno, me parece que es inevitable que semejante serie de eventos con profundo sufrimiento dejara una huella en Calígula. Aunque había sido confiado a la bisabuela Livia, que era la esposa del fallecido emperador Augusto, no se pudo, mitigar ciertas rarezas que tenía él en el carácter. Sin embargo, Livia, que era una mujer práctica y política y también muy hábil, se ocupó solo en parte de la educación del pequeño Calígula o del ya joven Calígula. De hecho, fue la abuela paterna llamada Antonia Menor, hija de Marco Antonio y medio hermana de Selene, la hija de Cleopatra, quien en realidad fue la que le dio la mayor contribución en cuanto a formación como príncipe. Imaginémonos, ¿no?, ya que desde la lista de nombres mencionados y de sus relaciones, uno puede imaginar qué tipo de ambiente era la casa de la abuela Antonia. Un estilo de vida que emulaba las cortes orientales. Obviamente no era austero y tenía todo esto de esa reminiscencia egipcia que le venía de Marco Antonio, que no olvidemos que él se había querido ir a vivir a Alejandría. Bueno, de hecho lo hizo, pero bueno, después terminó suicidándose cuando fue el tema con el propio Augusto. Bueno, cuando Tiberio muere en el año 37, según Tácito, según por supuesto ya sabemos quién es Tácito, él menciona que quizás Tiberio haya muerto a manos del propio Calígula. Bueno, lo cierto es que muere Tiberio y los legionarios romanos no tuvieron ninguna dificultad en reconocerlo como heredero al trono y de inmediato lo aclamaron, que es así como funcionaba en ese momento, ¿no? Se le confió el liderazgo del imperio a él como único emperador, violando la voluntad de Tiberio, que él había pretendido la corregencia
entre Calígula y Tiberio Gemello. Obviamente, para evitar que hubiera un intento posterior por parte de Tiberio Gemello de reclamar el trono, en el año 38, Calígula hizo que lo asesinaron bajo el aparente pretexto de una conspiración. También, bueno, sabemos que eso era corriente, no justificable, pero corriente. Bueno, entonces así empezó el principado de Calígula a la sombra del crimen y de la sospecha. Pero en público, él se mostraba con su familia, respetuoso, un hombre de gran devoción, y después de haber rendido los honores a su familia, hizo traer las cenizas de su madre Agripina y su hermano de aquel exilio para enterrarlos en el mausoleo de Augusto. Para celebrarlo, entonces, con igual énfasis, su padre Germánico también fue, inmortalizado al decretar una acuñación de monedas que recordaría cómo el propio Germánico había recuperado la insignia perdida por los romanos en la derrota de Teutoburgo. Es decir, recordaba públicamente a su padre como un gran líder, como un héroe de guerra, que es lo que fue, a diferencia de Tiberio, que quizás por celos y envidia no le había otorgado a Germánico los debidos honores. Entonces Calígula intenta, en cuanto es elegido, construir una nueva imagen diferente a la de sus predecesores, y en esta perspectiva también inicia un cambio de rumbo decisivo en el campo político. Quizás por esa fascinación del mundo helenístico que tanto había visto en la casa de su abuela paterna, opta por ser soberano casi a la manera oriental y emprende una política basada en el culto al emperador, adorado como divinidad viviente. Entonces, acá es donde ya empieza un poco el desbande, y en primer lugar se proclama representante en la tierra de Júpiter Laziale, una divinidad arcaica adorada por los latinos y retraída, vuelta al auge por él. Y ahí es donde Suetonio empieza a contar cosas desacreditándolo por estas cosas que hizo con esto del culto al emperador. Es donde, empiezan las extravagancias de Calígula y los caprichos y derroches y todo ese tipo de cosas que las conocemos a través de Tácito y de Suetonio, pero que evidentemente habrán existido. El tema es, hasta qué punto era algo muy anormal para la época y cuál era, políticamente qué era lo que provocaba políticamente, podríamos preguntarnos. Ahí es donde empieza también esta oposición que él presenta ante los senadores. Empieza toda esta lucha que siempre había, porque los senadores eran los que querían realmente gobernar, que de hecho era que lo hacían, pero cuando aparecía alguien con cierta personalidad, ya sea porque estaba un poco loco, como en el caso de Calígula o en el caso de Nerón, que querían a toda costa imponer su voluntad, es donde empezaban los choques, porque era una persona a la que no podían someter, ya sea, por supuesto, por un problema mental, pero es donde empezaba el problema. Entonces ahí es donde ya empieza esta fricción entre el emperador y el Senado, y de ahí también surgen un montón de historias que no sabemos hasta qué punto tienen algo de realidad y si fueron ciertas, si fueron tan graves, ¿no? Cuando él en su momento fue confiado a su tío Tiberio porque iba a ser quien luego gobernaría, según Tiberio pensaba hacer esta corregencia, pero el tema es que no le fue mejor por quedar, bajo la tutoría de este tío, porque Tiberio era un hombre un tanto turbio
también inestable, y que estaba muy resentido contra los parientes, porque él en realidad era como adoptivo para la familia. Y bueno, y tenía también cierta propensión a la perversión. Bueno, finalmente los que más están cerca de Calígula son sus hermanas Livia Drusila y Agripina Minore, que, digamos, saben lo que ve Calígula cuando está viviendo en el palacio y todo lo que pasó en su adolescencia, ¿no? Entonces ellos tuvieron una relación muy cercana, incluso morbosa en el caso de Drusila. Se llegó a hablar de incesto, que si no llegó a hacerlo, era bueno, una especie de ósmosis que tenían, pero se llegó a hablar de incesto y no sería nada raro. Nada raro me refiero a que era algo que pasaba, no es que estuviera bien. Bueno, y después de todo, digamos, bueno, son dos chicos que sobrevivieron a pesar de ellos mismos a toda esta familia y a todas estas intrigas, ¿no? Calígula, según dicen, odiaba a su familia y odiaba a los romanos. La verdad es que tampoco tendría por qué amarlos, ¿no? Pero bueno, los senadores, cultos y refinados, para él son como un rebaño de ovejas miedosas que exterminaron a sus afectos para salvarse a ellos mismos, y el pueblo le parecía que era como una especie de actores en una gran coreografía del imperio. Esa era su visión. Entonces, además, su tío Tiberio le enseñó a despreciar a todos y a todo. Y encima de todo eso, parece que Calígula era joven, pero además parece que era muy buen mozo y no tenía ataduras morales, que es donde estaba el problema, y no tenía frenos inhibitorios. Así que ahí es donde vemos el problema a empezar. Bueno, al final cuando él se proclama príncipe, o cuando lo proclaman príncipe los soldados, en realidad la República, o Roma, porque ya en ese momento empiezan a cambiar los títulos, la verdad es que ya está vacía, digamos, es como un fantasma. Y el Senado está lleno de traidores, y Calígula es una persona que surgió en el lujo de una corte absoluta con un enfoque oriental, una dinastía helenística además, que podía hacer cualquier cosa y estaba acostumbrada a estar rodeada de sirvientes. Entonces, también se puede entender, de alguna forma, que él ostentara este poder absoluto y se burlara de los senadores, que hablaban de dignidad como si fueran todos los padres de la patria y que en realidad dejaban bastante que desear. Así que bueno, él experimentó varias veces que no podía confiar en ninguno, y sin embargo la decepción siempre llega. Entonces él decía, cuando fue lo del caballo, él dijo que confiaba más en su caballo, por eso lo nombraba senador. Y eso lo calificaron de locura, cuando en realidad es una marca de una gran lucidez para hacerles notar y para humillar a esta casta. De sus familiares, el único que parece digno de respeto por él es su bisabuelo Marco Antonio, que quería irse de Roma a Alejandría y escapar de esa ciudad que ya, si bien tenía todo el respeto por ser la capital del imperio, ya era bastante intolerante y tenía más barriga que corazón, como dicen algunos, ¿no? Entonces Calígula soñaba con un imperio absoluto, pero bueno, el destino y la salud lo traicionan finalmente, porque bueno, su hermana Livia Drusila muere, era su amada hermana, con quien quizás haya tenido algo más, era la única que lo controlaba, era la que controlaba sus impulsos, que eran autodestructivos. Y además él tenía
se supone, por lo que se pudo sacar posteriormente, digamos, ya con estudios, en función de lo que se fue leyendo y de las actitudes que él fue tomando, se supone que él podría haber sido esquizofrénico. De ahí esas actitudes repentinas que tenía. Entonces, bueno, cada vez se vuelve más inestable la cuestión, él y todo lo que lo rodea, e incluso sospechoso, porque nadie entendía muy bien, ya nadie sabía por dónde venía la mano. Pero bueno, la gente lo ama, pero en la corte todo el mundo estaba en contra de él. Entonces una conspiración nacida en el palacio involucra a varios senadores, obviamente, a los pretorianos y a su prefecto. Y cuando Calígula regresa del teatro, cruza el criptopórtico que lo conduce al palacio, pero nunca llega. Una puñalada lo mata y junto a él caen su esposa Chesonia y su hija Drusila, que apenas tiene unos meses de vida y que la arrojan contra la pared hasta que le rompen la cabeza. O sea, Calígula estaba un poco loco, quizás fuera esquizofrénico, tenía arranques de locura, era un caprichoso, era todo lo que le podamos endilgar, pero digamos que de lo que había en la mano de enfrente no era algo mejor, ¿no? Porque, digamos, ni siquiera se podían amparar en una enfermedad mental, porque nadie habla de que los senadores hayan estado locos. Sabían muy bien lo que hacían, ¿no? Así que bueno, así termina la vida de un emperador a quien Roma había amado como un sueño y que finalmente se había vuelto hacia la pesadilla por todo lo que fue pasando después. Y se habla de la maldición de los Julio Claudio, de esta gens, de esta familia, quizás de todas las dinastías, ¿no? Y esta habilidad, por llamarlo de algún modo, con la que se crean los monstruos mediante el ejercicio del poder, es decir, cómo surgen monstruos de estas familias que ya vienen arrastrando no solo el tener hijos entre los propios familiares, lo que ya sabemos que eso produce el nacimiento de gente con problemas no solo físicos sino también mentales, sino también ya con un grado de en las costumbres, digamos, ya un poco relajadas y con tanto poder y con tanto dinero, y además que se volcaron mucho hacia lo que era el helenismo, el oriente, que no tiene nada de malo, pero que se excedían en eso y entonces se volvían muy extravagantes. Y no solo tenemos eso, que es la parte real, digamos, sino que después nos encontramos con el monstruo ficticio que nos presentan los historiadores de la época, que estaban relacionados con la casta senatorial y pretoriana, y que entonces obviamente nos lo presentan como un monstruo, más allá de que haya tenido sus cuestiones. Esas cuestiones nos las presentan quintuplicadas, e incluso algunas cosas seguramente también inventadas. Pero bueno, esto no es no vamos a pretender que Calígula haya sido un santo, ni mucho menos, ni que haya sido un ejemplo de virtud y que hayan tergiversado absolutamente todo. Evidentemente tenía problemas, era un ser complicado, pero simplemente es poner en la mesa todas las cuestiones, es decir, que dónde nació, cuáles fueron las circunstancias en las que se crió, en qué entorno, quiénes tenía enfrente. Finalmente vemos cómo termina, y de eso nadie habló, de la violencia y de la brutalidad con la que mataron a su hija de pocos meses. Y eso sí que es una bestialidad absoluta. Entonces, ambos bandos estaban mal, no solamente uno. Y entonces simplemente es poner negro sobre blanco, como se dice. Y bueno,
decir que Calígula sí tenía problemas mentales, se excedía, no tenía frenos inhibitorios, pero bueno, hay que entender de dónde venía y simplemente eso, o sea, si uno lo va a tildar de monstruo, por lo menos saber que había muchos monstruos alrededor. Y no es en su defensa, pero sí para entender, nada más que para entender por qué llegó a ser este monarca que pasó a la historia como uno de los peores, más sangrientos, más locos y todo lo demás. Pensar que quizás no fue para tanto, sí que haya tenido lo suyo, grave, pero quizás haya estado inflado un poco el tema, y además entender el porqué de todo eso, porque siempre hay un origen y siempre hay un motivo, y eso es lo interesante, poder entender por qué Calígula llegó a ser lo que fue, a hacer lo que hizo, y que por ejemplo lo del caballo fue en un punto hasta una genialidad y no una locura, o lo que haría un loco, alguien que está totalmente descerebrado, sino que fue un acto realmente hasta valiente, podría decirse, en contra de estos senadores, ¿no? Lo que no quita que después sí haya hecho locuras, totalmente fuera de quicio. Pero bueno, nada, eso, simplemente presentar la vida de Calígula para ver cómo se corrompe un alma, porque en su caso no era corrupción de poder, sino cómo al estar inmerso en todo eso se corrompe un alma, una cabeza, un cerebro. Y esto está en el mapa porque forma parte de toda esa estirpe que en un punto forma parte del poder, pero es una víctima también del poder, y así quedó por pertenecer al poder, y que en un punto luchó contra una casta que también tenía mucho poder, que era el Senado, y que podemos asimilarlo con ese estado profundo que manejaba el poder en las sombras. Entonces, por eso está en el mapa. Y ahí va, no vamos a decir un reconocimiento, porque tampoco es para tanto, creo yo. Por lo menos no hay todavía indicios al respecto de que haya sido alguien que podamos pensar inmaculado, ni mucho menos. Pero bueno, tratar de entenderlo a Calígula y saber que del otro lado había algo muy oscuro,